Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En esta ocasión vamos a presentar ya el capítulo 4 del curso de Fundamentos de Programación para Formación de Matemáticos en la Universidad de Antioquia, en el campus Caucasia. Entonces, acá ya vamos a partir desde la red social GitHub, en la ubicación del repositorio en línea Fundamentos de Programación, dentro de las clases de la unidad 2, en el capítulo 4. El archivo IPYNB, aquí está, y el vínculo que nos permite editar para leer de manera interactiva a partir de Google Colab. Lo vamos a ir ahí, desde ahí a le damos Open Colab, y eso nos lleva a Colaboratory o Google Colab, editarlo desde ahí. Y ya lo que le vamos a hacer, siempre le dices, bueno, pues que guarde una copia en tu Drive, a partir de aquí archivo, guardar una copia en Drive, y así ya guardas una copia para usted mismo. Por ejemplo, acá voy a hacerlo también así, para que ese ya uno lo puede modificar y le queda ya en su correo institucional, una copia de él. Entonces aquí lo pone como copia del capítulo 4, y le damos aquí en ver, ir a presentación, pero iniciar presentación desde el principio. Es decir, esta nueva funcionalidad de Google Colab nos ayuda a la lectura. Entonces aquí aparece en la primera diapositiva, es los vínculos que nos permiten vincularnos a la edición. Desde el cuaderno Júpiter, publicado en GitHub, a ser editado a Google Colab o Kaggle. En el momento lo hago con Google Colab. Luego pasamos las diapositivas, nos muestra la que generamos el QR, con el código QR para poder llegar hasta este cuaderno en GitHub. Aquí está el código QR, entonces puedes también practicarlo. Bueno, yo aquí en el celular también, porque nunca me he puesto como a verificar si efectivamente funciona este QR para llevar siempre a los estudiantes al vínculo en GitHub. Entonces aquí lo voy a hacer, me voy a ir a la parte de leer el código QR. Aquí tenemos una aplicación para leer código QR dentro de mi celular. Entonces, así que sepas que puedes, a partir de código QR, también ir al cuaderno Júpiter publicado en GitHub, en la red social GitHub. Bueno, aquí como que no tuviera el lector de código QR. Vamos a hacerlo con la cámara, a ver si me lo hace mejor así. Y vamos a ponerle aquí, aquí los ajustes no me aparece, aquí más, aquí miremos a ver si cuando la proyectemos se adapta. Vamos a ver, me parece que no desde foto. Vamos a ver si tomo la imagen. A ver qué será, como para poner desde la cámara. Vamos a ver si desde aquí. Espero se me articulas con Google Lens. O sea, ¿qué hace cuando lo tiene en Google Lens? Mire que aquí me lleva a la página y me llevó dice que ahorra tiempo y escribe menos. Sincronizamos el historial y aquí ya te lleva efectivamente al cuaderno Júpiter asociado a esta clase del capítulo 4. Aquí no aparece que sí, que es el capítulo 4, efectivamente en el celular. Entonces así te lleva siempre y ya te lo tengo verificado. También vamos a tener un video de apoyo a esta lectura experimental, que es este. Te lo articulo acá en el encabezado del cuaderno. Vincula al programa del curso, pero tiene que ser el curso de Fundamentos de Programación. Aquí tengo que actualizarlo. Actualizarlo desde este cuaderno editado desde el cuaderno original. Hasta aquí que no diga
que es análisis numérico, sino que es para el curso de fundamentos de programación bueno, fundamentos de programación. Y entonces aquí cambiamos este vínculo y ponemos entonces el de fundamentos de programación, que lo obtenemos en GitHub. Pues aquí vamos a GitHub, al repositorio en línea de fundamentos de programación, a el programa. Entonces aquí aparece el programa y lo llevamos a el programa de fundamentos, el publicable, luego renderizado con la red social. Entonces voy a poner que es el .md. Ese es el que nos lleva efectivamente a este programa del curso. Entonces acá, bueno, entonces le ponemos el vínculo, obviamente para que ya quede listo, control C. Y entonces aquí le ponemos el vínculo del programa y que todo funcione bien. Actualice ese y también para el formato de clase, a ver si es que está quedando el formato de clase con esas cosas así. Pues aquí que la imagen sea más chiquitica desde el formato, la imagen de los estudiantes, que sea por ahí el tamaño de 300, desde el formato. Y vean el programa del curso, fundamentos de programación. Ahora, este sí, del formato original, sí está bien. Formato para las clases. Sabes que este no estaba con el formato de todas las clases. Entonces va a tocar actualizar desde el capítulo 5, los cuadernos. Entonces, para poder que todos los vínculos te funcionen muy bien. Todo el curso puedas ir de manera bien. Aquí vamos a la copia, quitamos el original. Y ahora sí, el vínculo del programa, reconociendo a los estudiantes del curso, a los que trabajamos, la lista de los estudiantes, los principios de mi labor docente, que son un enfoque mixto, que abarca el aula invertida o flip learning, la metodología de aprendizaje basado en problemas y proyectos, y el desarrollo del pensamiento computacional con lenguaje Python, RNO, no vamos a ponerlo entonces RNO, podemos ponerle desde el formato que no lo vamos a trabajar. Además, desarrollo del pensamiento computacional con lenguajes Python y Markdown. Python y Markdown. Esos dos lenguajes, bueno, en realidad es Python, Markdown y LaTeX. Markdown y LaTeX. Orientado a la formación en ciencia de datos. Entonces aquí lo dejamos desde el original. Y bueno, actualizamos este también. Entonces, aquí el desarrollo del pensamiento con lenguajes Python, RNO, Markdown y LaTeX. Para edición de ecuaciones matemáticas. Entonces aquí entonces nos queda, y ahora sí ya estamos actualizándolo todo para un mejor servicio, que mejor editado, y también el del formato de todas las clases, para poder actualizar entonces las del capítulo 5 en adelante. Entonces aquí ya volvemos la edición, y entonces aquí ya el principio de fomento a la ciencia abierta, y enseñar en el acceso a los datos públicos y el uso de software de código abierto. También el enfoque STEMS y el enfoque de representación, de registros de representación simbólica de Raymond Duval. Entonces ahora sí, las expresiones condicionales es el tema para esta clase. Expresiones condicionales en el lenguaje Python. Entonces aquí vamos a vincular este video de apoyo acá. Por ahora no está, entonces si le das doble clic, bueno, aquí podemos decir editar y ya nos muestra que todavía no está el vínculo de este video, pero lo vamos a encontrar entonces ya al terminar esta presentación. Y aquí vuelves y le das acá para que vuelva otra vez a la presentación. Aquí seguimos con la diapositiva siguiente, y es, valga la redundancia, también vas a encontrar el vínculo. Pues para mí me sirve, porque compré el libro en línea, pero no lo puedo compartir.
el vínculo al libro guía. Y el diseño de la clase, entonces, el tema, entonces, como les decía, es expresiones condicionales en Python orientadas a ciencia de datos, y el programa que les habilitamos es a matemáticas puras de la Universidad de Antioquia, con un enfoque de pensamiento matemático, programación y ciencia de datos, con técnicas de machine learning y deep learning. Esta clase, bueno, vamos a ver si se la podemos dar condicionales, ojalá en 2 horas, para que en un solo día podamos abarcar 2 capítulos. Entonces, voy a esperar yo que pronto sea que lo demos en 2 horas. Vamos a ver si sí. Hora y media. Entonces, hora y media. Hora y media, vamos a ver aquí con espacio. 1:30 horas. 1:30 horas. Esperamos que sea así. Y luego, bueno, viene la introducción. Entonces, hemos visto en las clases anteriores, en el capítulo 3, los operadores, tipos de datos y estructuras básicas de Python. Entonces, el capítulo 3 es muy fuerte en muchas cosas. Entonces, de hecho, tiene muchos videos. Hasta ahora he hecho los de los primeros tipos de operadores. Y ya en esta clase, pues se introduce el constructo central de programación, las expresiones condicionales que permiten que el algoritmo tome decisiones a partir de condiciones lógicas. Y desde la perspectiva de las matemáticas puras, una condición en Python es una proposición lógica. Y el resultado, true o false, es un valor de verdad para cada proposición lógica o condición. En Python le decimos condición, y en matemáticas lógica, en fundamentos de lógica, la llamamos proposición lógica. Y la ejecución del algoritmo depende de la verdad de esa proposición, de si es true o false. Y desde la ciencia de datos, los modelos de machine learning y deep learning se apoyan en decisiones lógicas, umbrales, clasificación y reglas, todas construidas con estructuras condicionales. Y al finalizar la sesión, el estudiante podrá escribir programas que ejecuten acciones basadas en condiciones y comprender su papel en modelos de clasificación, predicción y análisis de datos. De la estructura de esta clase es que se desarrollarán los temas de indentación en Python. La indentación, entonces, veremos de que son unos espacios que dejamos en algunas líneas al codificar para estructurar el programa. Entonces, así la indentación va a permitir identificar cuando unas líneas de código pertenecen a una estructura, por ejemplo, a una definición de una función. Entonces, cuáles líneas corresponden a los elementos o a las acciones que la función ejerce sobre las entradas para dar una salida o retorno. Entonces, la indentación va a permitir identificar las líneas que corresponden a esa función, entre otras cosas. Entonces, nos va a permitir en realidad estructurar el código. Y es muy importante en Python, porque eso hace fácil que sea, la indentación hace fácil la lectura al dejar esos espacios. Generalmente casi siempre utilizamos 4 espacios, pero según el caso habrá que utilizar más. Y en Google Colab la indentación es un poquito diferente, a veces nada más son 2 espacios para muchas de las líneas de código, pero hay otras que necesitan más. Y también veremos cómo escribir sentencias condicionales. Y analizaremos la sentencia if, la sentencia else y la sentencia elif. Y también haremos condicionales anidados. Y hablaremos del uso de operadores and y or en condicionales. De los objetivos de aprendizaje es que al finalizar la clase el estudiante sea capaz de interpretar condiciones como proposiciones en lógica matemática, que los pueda interpretar, y escribir estructuras con sentencia if, otras con sentencia else y otra con sentencia elif, que va a tener if y elif. Eso es como para cuando tenemos una disyunción de casos. Y construir decisiones jerárquicas mediante condicionales anidados. Entonces, van a haber decisiones que son de mayor categoría y otras de menor categoría. Y eso lo vamos a poder hacer al anidar los condicionales. Y modelar reglas matemáticas usando operadores lógicos y comprender el papel de los condicionales en algoritmos de ciencia de datos y clasificación.
Entonces, la articulación matemática con ciencia de datos es que entonces en matemática pura hablamos de proposición lógica, en Python decimos condición, y en ciencia de datos se habla de regla para decidir o regla de decisión. En matemáticas puras hablamos de predicado y aquí en Python decimos esa expresión booleana. Y el criterio de clasificación ya es para ciencia de datos. Entonces ese predicado o expresión booleana va a ser un criterio para clasificar y filtrar información. Y también está en matemáticas puras hablamos de implicación, en Python es la sentencia if, y en ciencia de datos un modelo, eso va a permitir, en algunos casos, en realidad, hacer predicciones, que eso es lo que se busca en muchas tareas en ciencia de datos. Y también en matemáticas puras hablamos de partición de conjuntos, y aquí en Python, pues si tenemos particiones, tenemos entonces una disyunción de casos, y para eso utilizamos ya la sentencia conjugada if, el if. Y en ciencia de datos eso es como segmentación de datos, se ve como para cuando vas a hacer segmentación de datos, es decir, separarlos en conjuntos disjuntos. Y la condición de disyunción en matemáticas puras, aquí en Python se escribe con and, or, en minúscula en realidad. Y la combinación de variables. Entonces aquí yo lo voy a editar esta, bueno, en realidad desde la madre, y lo voy a poner en minúscula, porque se escribe por defecto en minúscula, y vamos a ver que sí. Entonces acá lo voy a poner, ¿dónde está eso? Secuencia. Aquí estamos en la parte de, así, aquí. Entonces acá le vamos a escribir and, y se escribe en minúscula or. Y como es en lenguaje Python, entonces delimito entre triple tildes inclinada a la izquierda, 1, 2 y 3. Creo que nada más tenía que ser 1, pero aquí lo dejé en 3. Voy a dejarlo nada más en 1, que nada más para cuando el texto no necesitamos sino 1, vean cómo queda. Así cuando lo edita nos queda en esta and y or como se vería en la línea de código. Miremos que sí. Entonces eso de delimitar con tilde inclinada a la izquierda en la línea de Markdown, tilde inclinada a la izquierda, miren que el and se ve así como está acá, con el formato o tipo de letra o fuente, y la or también, mirenlo acá, entonces queda con la misma edición. Entonces así hacemos que el texto explicativo, las porciones que hablen del código o ejemplifiquen código, se vean con la fuente del código. Bueno, entonces esta también la voy a dejar ahí como para hablarles eso en clase también. Y me voy ya a seguir la presentación. Y vemos de que la idea clave entonces que es que todo modelo de clasificación, por ejemplo en ciencia de datos vamos a clasificar, eso va a necesitar para clasificar, iniciar con decisiones lógicas. A esas decisiones lógicas en ciencia de datos les llamamos umbrales, o van a poder permitir, o nos van a permitir definir umbrales para hacer comparaciones o establecer en realidad reglas. Y aquí la secuencia didáctica, entonces empezamos con la apertura, con la pregunta detonante, es como ¿cómo decide un algoritmo si un dato pertenece a una clase o a otra? ¿Cómo se escribe eso? ¿Cómo lo hace él? ¿Cómo será que lo hace? Que vamos a ver cómo se nos ocurre que lo hace el computador para poder entrar en Python, en cómo se hace en Python. De los 30 minutos la estimación, digámosle que eso se haga en menos tiempo, por ahí en solo 5 minutos. En 5 minutos, control S y aquí volver. Y ya ejemplos en ciencia de datos con esos condicionales nos van a servir para clasificar si un cliente comprará o no, decidir si una imagen contiene un objeto, si él está o no. Entonces con condicionales vamos a poder ver si una imagen está contenida en algún objeto. Y otra es determinar si un valor es una anomalía, por ejemplo en el caso de valores atípicos.
Y de la traducción básica, la decisión, a veces la llamamos umbral, un punto en la recta real. Por ejemplo, un umbral puede ser un punto en la recta real, por ejemplo el 0, para decir que los que están a la derecha son los positivos y los que están a la izquierda son los negativos. O ese umbral puede ser una recta en el plano cartesiano para decir entonces que los que están por encima de la recta son los que cumplen la condición de la recta, son los que son mayores que la condición que define la recta, mayores que un mx más b, y debajo de la recta los que son menores a mx más b. Esta es una manera más, y en el espacio también ya sería un hiperplano que permite separar el espacio en dos subespacios y así poder tomar decisiones. Los que estén por encima de ese plano, pues entonces son los que cumplen la condición de ser mayores que la condición de estar en el plano. Y los que están debajo del plano, pues los que la condición que define el plano, pues ellos son menores que esa condición. Y también hablamos de decisión computacional y relación con clasificación binaria. Aquí también como que voy a como dejarles un ejemplito de una imagencita de un umbral de decisión en el plano cartesiano. Entonces le voy a pedir a la inteligencia que me agregue acá para este ejemplo en esta parte. Aquí estamos en este ejemplo. Aquí estamos en traducción básica. Es que aquí la línea se cortó. Entonces esta traducción básica, para que ellos siempre la puedan ver los estudiantes, que es muy importante esta, entonces vamos a cortarla, porque entonces queda una diapositiva demasiado larga. Entonces que se busca es que las líneas del cuaderno ojalá no tengan sino, por ejemplo, 6 líneas. Aquí tendría 3, 6, 8. Que ojalá tenga máximo 8. Así nos va a quedar mucho mejor para que los estudiantes lo puedan ver, porque así nos muestra que si define una variable probabilidad, yo puedo escribir esa sentencia para decir, bueno, si la probabilidad que me dieron es mayor que 0.5, ¿qué va a hacer? Si esa probabilidad es mayor que 0.5, pues va a imprimir que ese que tiene esa probabilidad pertenece a la clase positiva. Entonces aquí les voy a dejar así como con la sentencia, con el código así, sin ejecutarlo, pero que puedan verlo en una diapositiva por aparte. Y ya aquí, entonces, bueno, me faltó también lo de que va a poner aquí lo del umbral de decisión. Entonces aquí, ese umbral de decisión, les pongo un ejemplo de un umbral de decisión en el plano. Un umbral de decisión en el plano, pero un umbral de decisión lineal, un umbral lineal de decisión en el plano. Entonces, vamos a pedirle dame un ejemplo, vamos a decir aquí, entonces que dame un ejemplo con Matplotlib. Entonces, dame un ejemplo con Matplotlib de. Entonces aquí le ponemos un ejemplo de un umbral lineal de decisión en el plano. Aquí ya, ojalá no sombre para decir, entonces los que están por encima del umbral estén con un color y los que estén por debajo, a ese me refiero yo. Entonces aquí está la ecuación de la recta. Entonces los que se pertenecen a la clase 1 son los que son mayores que la condición que define la recta, y los que se pertenecen a la otra clase son menores. Entonces acá voy a tomar todo porque me parece ese texto explicativo, me parece que es bueno tenerlo. Sí, voy a ponerlo. Entonces aquí se los voy a poner en línea de texto. Aquí se me movió, ¡ay Dios! Ejemplo de umbral, así, ejemplo de umbral, línea de texto ya me la convirtió. Y ese ejemplo, entonces copio lo que me dio, separo el código en una línea. Aquí miren que ese código me permite eso,
luego el collab no, y convierto esta línea en código y lo corro. Entonces así, miren que nos va a trazar, miren la frontera de decisión, entonces esa es la recta. En este caso no dividió a las clases positivas, entonces yo le voy a decir que no, pero que sí separe a la clase positiva de la clase negativa. Entonces, pero corrígemelo para que sí separe a la clase positiva de la clase negativa. Que no está separando bien. Entonces, vamos a ver si nos corrige ya el código para que quede bien. Y así tenerles como un ejemplo de eso y cómo se ve en ciencia de datos. Y aquí nos va a poner va a generar dos nubes de puntos bien separadas. Ya que tan bueno porque genera una nube de puntos bien separada. Y entonces vamos a poner ya el código, ya nada más voy a tomar el código, ya el texto no. Y entonces aquí le pongo una nueva línea de código con la B. Y bueno, esta otra ya la borro. Y aquí le pongo el salvar la imagen, plt.savefig para que me lo guarde en descargas y lo pongamos como el que resalte este video. Entonces acá, el que representa este video, uno de los que represente, una de las imágenes. Es aquí que me quede umbral lineal de decisión. Lineal de decisión. .png. Lo corremos y miramos. Y mire que lo quedó excelente. Entonces quedó la clase positiva por encima de el umbral, que es la recta, y la clase negativa por debajo. Yo quiero que el umbral me quede rojito. Entonces esa recta, cuando él la está trazando, vamos a decirle, cuando él está trazando la recta, umbral aquí. Umbral lineal de decisión, aquí lo está construyendo. Entonces, cuando lo va a graficar, aquí está construyendo los xval, los lleva los xval, el dominio, que lo va a graficar entre -6 y 6. Y cuando este contorno nos va a permitir llenar los fondos, por eso tiene los fondos coloreados, el skater por la clase positiva, el skater por la clase negativa, los diagramas de dispersión y la recta de decisión, vean aquí. Entonces aquí le ponemos color igual a red. Me gusta para que la frontera de decisión la resaltemos en rojo. Es así, esa recta. Entonces miren que ya queda rojita y ahora sí ya podemos ejemplificar eso y queda mucho mejor con diagramas que hagan más claro lo que queremos mostrar. Y entonces habíamos hablado de la indentación ya y miramos un ejemplo de indentación. Si yo tengo una sentencia, if si x es mayor que 0, dos puntos, miren que para decir qué va a hacer cuando efectivamente x sea mayor que 0, es decir, cuando esta condición sea verdadera, va a hacer lo que sigue en la siguiente línea indentada. Entonces que para decir que las instrucciones que va a hacer después de eso es que se deja hasta este espacio de 4 espacios. Aquí te lo voy a contar. Bueno, no, así no, sino con la flechita 1, 2, 3, 4 para decirle que la indentación usual en Python son 4 espacios y así todas las líneas que estén a 4 espacios van a ser todas las instrucciones que va a seguir en el caso de que la condición sea verdadera. Es así, él puede saber cuáles y hasta dónde son las instrucciones que va a ejecutar solamente para las que tienen que ver, para las que hay que hacer cuando la condición sea verdadera. Entonces, si un computador decide si una condición se hace verdadera, entonces ya él, lo que va a hacer con esa condición está puesto en un montón de instrucciones bien delimitadas o estructuradas, bien separadas 4 espacios para poder ser identificadas. Eso me parece maravilloso. Y aquí ya eso nos va a permitir establecer jerarquía lógica y estructura formal.
Y ahora, ¿cómo escribir sentencias condicionales en general? La forma general de una condición es si, luego la condición y dos puntos. Y luego las acciones van a estar 4 espacios identadas. Entonces la estructura siempre es así: if, condición, 2 puntos y identado las acciones. Cada una de las acciones en línea. La condición es una proporción entonces matemática evaluada, que va a ser evaluada computacionalmente. Un ejemplo es esta, y esta sí la vamos a correr. Entonces miremos que si x vale 7, entonces, definimos la variable x igual 7. Entonces, en el caso de que x módulo 2, es decir, el residuo de la división por 2, sea 0, imprima el número es par. Imprima par. Imprima el número dado es par. Es así, cuando la corremos, en la línea de salida se demora un ratico mientras conecta. Miren que aquí a la derecha está conectando al computador virtual donde va a ejecutar este código. Y aquí ya lo hizo. Vuelves y le das play. Aquí digo chulo, si yo corro otra vez, bueno, parece ser que desde la presentación no me muestra la ejecución. Esperaba que sí, creo que ya me ha dado alguna vez que sí, esta vez no. Pues vamos a correrla desde acá. Entonces, aquí tenemos una, tenemos indentación en Python, jerarquía, la estructura general, y aquí ya el ejemplo. Entonces lo corremos, control más, ponemos más tamañito, quitamos esta y la corremos. Entonces mire que efectivamente no, bueno, eso sí, no, en realidad está funcionando, y es porque miren que como x es impar, entonces x módulo 2, el residuo de la división por 2 va a ser 1, y eso entonces él lo compara con el 0, entonces efectivamente esta condición no se cumple, por lo tanto no ejecuta la impresión. Entonces cuando la condición no se cumple, no ejecuta la impresión. Y miren que podemos cambiar desde acá, y si pone ya un número par, por ejemplo 8, al correrlo, en la línea de salida sí ejecuta la línea que sigue, la identada, porque esa línea que está identada después de la condición es la que se ejecuta cuando esa proposición es verdadera. Entonces true. Es así, me imprime todo bien correcto. Yo también, se me ocurre acá también mostrarle que esta proposición sí es verdadera en este caso, aunque para uno es claro, pero cómo se ve puesta en Python. Entonces, cuando yo quiero que eso no quede dentro del condicional, lo pongo aquí 4 espacios, control V, y él la ejecuta. Entonces me muestra que efectivamente esta condición es true e imprimió por eso el número dado es par. Entonces primero le dije imprimir y luego que me mostrara que esa condición, la condición que define el condicional es verdadera. Esas viene a todo lo que yo les pido que experimenten. Partan el código donde es, lo pueden poner en otras líneas de código y ejecutarlo para responder a las preguntas que te hagas en este aprendizaje. Entonces ahora sí, la sentencia if permite entonces ejecutar acciones cuando la proposición es verdadera, como les decía, y aquí viene otro ejemplo. Se define la variable x en -3 y if x menor que 0, esto es preguntarme si x es negativo, y en el caso de que sí lo sea, imprima que es negativo, o el número dado es negativo. Es decir, me gusta más el número dado es negativo. El número dado es negativo. Entonces aquí, miren que sí, porque es negativo, efectivamente no se imprime. Y si le digo signo positivo, pues entonces no hace nada. Porque con el ciclo condicional, cuando no se cumpla, no ejecuta las líneas que siguen después. Entonces no hace nada más. Pasamos a la otra, de positiva. Entonces, la relación es que es como eso está relacionado con los predicados sobre los números reales en la anterior. Entonces nos permite diferenciar. Entonces ve uno como un computador determina si un número es positivo o negativo con el condicional. Y ahora veamos una sentencia mejor. If else, para que cuando se cumpla haga lo que sigue,
y cuando no se cumple también sepa qué hacer en ese caso. Entonces aquí ya son dos resultados posibles. Entonces aquí le ponemos si x vale 5, entonces evalúa si x es mayor que 0, de serlo imprime ser positivo, y en el caso de no serlo, ya ponemos la sentencia else, dos puntos, entonces, y le ponemos identado las instrucciones después del else para decir qué hace en el caso de que no se cumple esta condición. Entonces el else es lo que, bueno, entonces en otro caso ¿qué haría? Entonces el else lo interpretamos como en otro caso ¿qué haría? Aquí lo ponemos el else, la interpretamos como en otro caso que se haría. Bueno, de una manera así. Con la línea de comentario, recuerde que la línea de comentario va precedida de numeral. Mire que cuando lo corro, efectivamente ya me dice es positivo, entonces ejecuto esta, porque esta se volvió verdadera. Y cuando esta es negativa, bueno, perdón, cuando no se cumple la primera, entonces ya él sabe qué hacer, porque ya se da en otro caso, entonces dice no es positivo. Entonces ahora sí imprimió que ese número no es positivo. Entonces es decir, efectivamente consideró otro caso, porque no se dio este caso, el ser positivo. Eso me parece maravilloso, hace más completo el que él pueda hacer cuando se cumple una condición y cuando no se cumple también qué hacer, que el computador sepa qué hacer. Interpretación matemática también sirve para hacer particiones. Entonces si no pertenece a este, entonces pertenece al otro. Entonces así ya puede él clasificar, por ejemplo, entre dos conjuntos, hacer clasificaciones entre los conjuntos, coger elementos y decidir a qué conjunto pertenece. Y ahora viene la sentencia el if para múltiples casos. Entonces así el ejemplo es que cuando yo tengo, por ejemplo, números reales, apropiado para los matemáticos es, si yo tengo un número real y lo defino aquí, un número x igual 0, lo defino acá, y aquí evalúa si él es mayor que 0, entonces si él es mayor que 0, va a imprimir es positivo. El número dado es positivo. Me gusta es el número dado es positivo. Aquí le puse más. Bueno. Y en el caso de que sea menor que 0, pues imprima negativo. Y en el caso de que sea 0, imprima que es 0. Es porque hay varios casos. Porque un número real tiene tres casos, por tricotomía. Él es positivo, o es negativo, o es 0. Entonces aquí es porque tenemos varios casos. Entonces el elif nos ayuda. Porque entonces aquí voy a la primera condición. Será positivo, pertenece a la clase de los reales positivos. O el otro caso es que pertenezca a la clase de los reales negativos. Y ya en otro caso, el else, para decirle, y en otro caso, pues entonces imprima que él es 0, porque no hay, el otro caso es posible es que sea 0. Entonces aquí miremos que nos dice 0, es decir, que es el número dado es el 0. Entonces el número dado es el 0 de R. Y miren que si le pongo pues 1, entonces se cumple la primera condición, luego imprime el número dado es positivo. Miren que sí. Y si le doy ya un número negativo, entonces imprime la de la mitad, el número dado es negativo. Entonces aquí el número dado es negativo. Entonces ahora sí, en que bueno, esas tres sentencias, ya tenemos tres. If, la otra es if el else, y la otra es if el if y else conjugadas. Y aquí, aplicación en ciencia de datos, pues eso sirve para clasificación múltiple, es decir, que la primera sirve para clasificación binaria, con solo y este sirve para clasificación binaria, porque si una cosa pertenece a la clase positiva, y si no pertenece acá, entonces pertenece a la negativa. Entonces este sirve para clasificación binaria. Entonces aquí le ponemos interpretación, partición, y aquí le vamos a poner en el original que sirve para partición binaria. Entonces aquí la sentencia, el if, aquí la está poniendo, y if else, entonces que le vamos a poner que sirve para clasificación binaria. Sirve
para clasificación binaria mientras que esta sirve, como lo dice acá, para clasificación multiclase. Ahora entonces seguimos con condicionales anidados. Seguimos acá. Entonces, este ya lo habíamos visto. Entonces ahora condicionales anidados o condiciones anidadas. Eso es para decisiones jerárquicas. Entonces cuando podemos, dado un número que definimos, por ejemplo x igual 10, preguntarnos si él es positivo y en el caso de serlo, vuelva y revise si el módulo 2 es igual a 0, es decir, si él es par, para que diga entonces que ese número es positivo y par. Entonces aquí el número dado es positivo y par. El número dado es positivo y par. Esto también lo podemos abreviar con un AND, que eso lo vamos a hacer después, pero aquí está la parte de anidad, para poner dos condiciones conectadas para que tenga una proposición compuesta. Estas ahora son proposiciones simples. Ya miren que efectivamente nos muestra que el número dado es positivo, nos da ese mensaje, positivo y par. Eso es anidar. Entonces en definitiva es que si usted tiene un if a 4 espacios, coloca el nuevo if y luego la que sigue está a 4 espacios del segundo if a la derecha, del segundo if a la derecha, está 4 espacios a la derecha, para decir qué va a hacer en el caso que, dado que se cumplió la primera, se cumplió también la segunda condición. Eso es lo que va a pasar también ahí. Entonces cuando es para decisiones jerárquicas, entonces puedes utilizar condicionales anidados. Luego aquí viene, ahora ya es cuando el uso de los conectores AND y OR. Aquí lo voy a poner que para que el título me quede, como les decía, en edición de fuente en código Python. Entonces aquí le voy a poner, sí, voy a ponerle así, con el slash y todo. Y que en Python se escribe en minúscula, la que está por defecto. Hay una librería que lo escribes en mayúscula, pero por defecto estos conectores ya vienen en Python. Entonces vamos a utilizar primero los que vienen incorporados. Entonces aquí mejoramos la edición del original y aquí volvemos a la presentación. Entonces acá vemos que ya cuando tenemos un if con una condición que es compuesta, porque esta tiene esta simple y esta otra simple conectada con el operador AND, que lo va a resaltar en azul cuando está bien escrito. Entonces así, cuando se cumplan las dos, o sea, cuando esta conjunción sea verdadera, es decir, cuando se cumplan las dos, porque con el AND, recuerden que se exige el cumplimiento de las dos condiciones, porque la I o conjunción es solo verdadera cuando ambas son verdaderas. Entonces, cuando ambas son verdaderas, pues entonces nos ejecuta lo que está a 4 espacios identado después de la línea en la que tenés la sentencia if y las condiciones en conjunción. Y miren que si ya le pongo ya es un número negativo y bueno, menos 1.5 por ejemplo, él no hace nada, porque no le he dicho qué hace en el caso de que no se cumpla la condición, no le dijimos en este caso. Y entonces en la aplicación así de estas en conjunción, condiciones compuestas, utilizando el operador AND OR, es en combinación, por ejemplo, de variables explicativas. Combinación de variables explicativas. Y bueno, yo quisiera como devolverme, aquí es dejarles también cuando es con OR. Entonces aquí también poner la siguiente línea y tenérselo listo para la disyunción. Control C, Control V. Entonces aquí ya lo pone con OR, que entonces si solamente se cumple una, por ejemplo ser mayor que 0, pero no, en esta está preguntando si es par o no. Si el módulo
o el residuo de la división por 2 es 0. Entonces aquí no cumple la segunda, pero cumple la primera. Entonces se ejecuta. Y si cumple la segunda, ser par, bueno, pero eso sí no tenemos en este caso, como siendo par no cumple la primera. No tenemos esa posibilidad en los números reales, pero cuando eso pase, pues ya sabemos, cuando podamos tener la segunda, pero no la primera, pues ya sabemos que se va a ejecutar, y que no se ejecuta es cuando no cumple las dos. Entonces, cuando no es positivo y tampoco es par. Entonces aquí miremos que si no cumple ninguna, entonces no hace nada, porque la disyunción solamente es falsa cuando ambos son falsos. Entonces se comporta como la disyunción que vimos en fundamentos de lógica. Y así ya nos quedamos completa en la presentación, y ahora vemos una aplicación directa en ciencia de datos con la clasificación simple con umbral. Hasta aquí definimos una probabilidad, por ejemplo, 0.72, y le preguntamos si esa probabilidad es mayor que 0.7, para que imprima que eso, dado que es mayor que 0.7, hay alta probabilidad de que, por ejemplo, un cliente compre. Entonces esto es la probabilidad de compra de un cliente. La probabilidad de que un cliente compre un producto dado. Entonces aquí también lo dejo para el original, para contextualizar. Y miren que entonces así, cuando la probabilidad efectivamente es mayor que 0.7, dice que hay alta probabilidad de compra, mientras que si es menor, entonces hay baja probabilidad. Entonces aquí lo corremos y me dice que es para alta. Y lo dejamos para el original, entonces con esa modificacióncita. Entonces acá vamos a este y le ponemos, bueno, aquí va a ser la control V, y ahora sí. Entonces ya nos queda guardado y mejorado para ya la presentación en clase. Y ahora en detección de anomalías también se hace eso, anomalías en datos. Entonces tengo un valor de 120. Si ese valor de la variable es mayor que 100, entonces diga de que hay una anomalía detectada. Para eso entonces es como para cuando los valores superan un umbral que uno ya dice, no, por ejemplo, una temperatura en Caucasia mayor a 50 grados. Ese es un dato anómalo, generalmente eso no pasa. Entonces pongámoslo así, temperatura en Caucasia, por ejemplo aquí, temperatura en Caucasia, y que los establecemos en 50, pues yo creo que nunca va a llegar a una cosa como esa. Entonces que si esa temperatura en Caucasia, le vamos a poner esto así, control C, y en el original también lo ponemos así, porque tenga como más sentido. Está aquí, anomalías. Entonces aquí definimos la variable con este nombre, y aquí la vamos a utilizar, o sea, llamamos su valor al escribir su nombre para ver si cumple la condición. Entonces la temperatura, y aquí la establecemos en 50. Es que una temperatura mayor a 50 es un dato anómalo, por lo tanto entonces dice, hay una, aquí hay la temperatura en Caucasia mayor que 100, temperatura en Caucasia mayor que 100 si la cumple, y no nos imprimió. Lo veremos a ver si 1, 2, 3, 4, está bien. Anomalía detectada, esto es mayor que 100, este es 50, perdón, porque en realidad la temperatura así no es mayor que 100. Entonces, digámosle que si la temperatura es mayor a usual de 45 grados en Caucasia, pues es una temperatura anómala. Esto ponemos así como comparamos mejor con 45, porque más o menos algo más allá de 45 es algo muy poco frecuente en Caucasia. Yo creo que jamás lo ha llegado a algo así. Y bueno, si ya pensamos el original en ejemplificación, entonces vamos, una ejemplificación en segmentación de datos. Entonces, una edad de 45 para decir si esa edad es menor que 18, o si esa edad, aquí yo ya lo corregí, está aquí, no sé por qué no me quedó, si la edad es menor que 18, o si es mayor, aquí le ponemos, o si 18 es menor que esa edad,
menor o igual. El siguiente caso es que sea menor o igual y sea menor que 30. Entonces, en ese caso ya lo que tenemos es ya no un niño, sino un joven. Y si la edad ya es entre 30, entonces aquí le ponemos 30 menor o igual que la edad. Entonces ya dice que si esa edad está entre 30 y 60, incluyendo el 30, pues ya dice que es un adulto. Y ya en el caso, en otro caso es que en una edad que sea mayor a 60. Entonces ya dice es una persona mayor. Y miremos que sí. Veámosle 80. Entonces ya es el otro caso en el que va a poner esto. ¿Y que cuándo va a tener esta? Entonces ponga uno entre 30 y 60, o inclusive el extremo izquierdo. Entonces va a decir que sea adulto. Efectivamente no lo dijo. Y en esta, alguien que sea joven. Pues entre 18 y 30, pongámosle 25. Y el otro es menor que 18. Entonces, bueno, pues pongámosle 14 o 13. Y aquí me dice es un niño. Entonces, mire cómo permite segmentar un cliente si pertenece al segmento de los niños, o pertenece al segmento de los jóvenes, o pertenece al segmento de los adultos o de los adultos mayores. Tómalo como adulto mayor, veámoslo así. Bueno, si ya organizamos el original que le faltaba, y la relación es como para particionar el conjunto de observaciones. Y aquí son actividad central para matemáticas. Otras actividades propuestas son determinar si un número pertenece a un intervalo, clasificar números reales según su signo y verificar si un punto satisface una desigualdad, y determinar si un valor puede ser una anomalía estadística e implementar una regla de clasificación tipo si X es mayor que la media, entonces pertenece a la clase A, y si X es menor o igual que la media, entonces pertenece a la clase B. Entonces lo haces, bueno, como tarea, dado lo que te he presentado acá. Y ya aquí hay una actividad aplicada al Machine Learning con estos condicionales. Entonces veamos cuando vamos a simular un clasificador binario. Entonces acá nos muestra que siempre vamos a ver puntajes o scores en ciencia de datos. Entonces aquí pregunta al usuario con la función input y después volverlo un float, un número decimal, una composición de funciones. Entonces ingrese el score del modelo, es decir, el desempeño del modelo. Y si ese desempeño es mayor a 0.5, entendiendo ese puntaje como una probabilidad, por ejemplo, del 50%, entonces pertenece a la clase 1, y si no la cumple, es decir, es menor o igual, entonces pertenece a la clase 0. Eso es para clasificación binaria. Entonces necesitan un score. Entonces aquí miremos, si le damos el score de 80, enter, él me dice ingresó un score de 80, entonces el usuario o esa instancia pertenece a la clase 1. Instancia o observación pertenece a la clase 1. Y por ejemplo, si le pongo, bueno, si le puse 80, pero el score aquí por ejemplo lo esperan con decimales, entonces lo corres de nuevo y le dices 0.8 y le das enter y te dice que ingresó un score de 0.8, sigue perteneciendo a la clase positiva. Ahora si es 0.5 menor, entonces lo corres de nuevo y pones 0.5 y te dice que pertenece ya a la clase 0. Excelente, funciona muy bien para clasificación, para establecer umbrales, fronteras de decisión, modelos lineales, y también veremos un concepto llamado perceptron, que es un operador lineal que emula una neurona con la que se van a construir redes neuronales en Deep Learning. Y aquí, ya el cierre conceptual, la reflexión. Entonces, pensemos en cómo se transforma una proposición matemática en una decisión algorítmica. ¿Y puede el modelo de Deep Learning funcionar sin reglas lógicas? Yo creería que no. ¿Y dónde aparecen las condicionales dentro de los algoritmos? Y la idea es que los modelos de Machine Learning aprenden patrones, pero las decisiones finales se ejecutan mediante reglas condicionales como las que hemos visto.
Y ya la evaluación, entonces, el producto final es que construya un programa que reciba un dato numérico, determine si la anomalía, si esa anomalía respecto a un umbral, clasifique en 3 categorías y determine si pertenece a un intervalo y muestre la interpretación final. Es un programa que haga eso para datos, por ejemplo, datos numéricos, datos de números reales, por ejemplo. Entonces, esa es una de las tareas de evaluación. Aquí también más tareas: construir un script que reciba valores de una variable, determine si pertenecen a rango normal, rango de riesgo o rango crítico e interprete. Eso se hace para clasificación de datos. Y la proyección en la formación del matemático es que esta clase conecta la lógica matemática, la teoría de la computación, los algoritmos, la optimización, los modelos de clasificación, el aprendizaje automático y las redes neuronales. Entonces, la cadena formativa es que pasamos de condicionales a algoritmos, de algoritmos pasaremos a modelos, de modelos llegaremos al aprendizaje automático o machine learning, y el machine learning se pasa a la inteligencia artificial con redes neuronales. Y ya un diseño empleado en la clase es como porque se quiere ahondar más en los operadores lógicos. Pero hasta aquí tienes un buen abanico de todo lo que se requiere para condicionales. Aquí te dejo como un poquito más para seguir trabajando. Pero hasta ahí trabajarás muy bien. Muchas gracias.